Bien, esas son las efemérides de hoy. Quisiéramos decir que esta revista nunca ha hecho campaña por candidatos presidenciales en elecciones. Sin embargo, quisiéramos recordar que no podemos evitar, y no es de buen gusto recordarlo, que en el 2008, en el 2010, ¿cuándo fue que Danilo perdió las elecciones de Hipólito? En el 2002. En el 2000. Nosotros creamos una figura para Danilo, que fue, Danilo perdió de Hipólito y luego le ganó a Hipólito. Y nosotros queremos resaltar que creamos la figura de Cadillac. Decíamos, Danilo es el Cadillac de la campaña. Es decir, que nunca hemos ocultado nuestra proclividad, porque hemos visto en Danilo un ser humano normal en el poder. En el 2012, cuando Hipólito Mejía ensambló su campaña, nos encontramos raro que Hipólito dirigió sus cañones contra Leonel Fernández, porque percibía que Leonel había perdido popularidad. Sin embargo, Leonel no era candidato y se equivocó. Y entonces nosotros queremos señalarle a ustedes que Danilo Medina no ganó porque Miguel Vargas le endosó el triunfo, porque no salió, porque como dijo Junior ayer, el síndico de los Alcarrizos, se ganaba sin Miguel, pero se perdió por Miguel. Entonces, sin tratar de justificar a Miguel, lo que queremos señalar es que Hipólito se equivocó y focalizó una campaña contra el que no era candidato. Y ustedes van a ver ahora un trabajo que hizo Kelvin, que no es en... Primero, más adelante les vamos a poner un video de el juicio contra Marcos Martínez en Santiago, en que la presidenta va. Decía Gracie que Nicolás Maduro y Margarita Cedeño se salieron, ¿cómo fue? Se desencajaron, No, lo que pasa es que cuando usted hace un análisis semiótico de una figura pública, sí, el político no puede mostrar sus sentimientos. Bueno, pero... Y doña Margarita recae eso siempre. Cuando surgió lo de Marcos Martínez lloró. Y ahora con lo de Marcos Martínez pues se veía irritada, aunque ella tiene toda su razón para estar. No, yo entiendo, no es pero el caso. Político no puede estar mostrando sentimientos. No es el y caso lo mismo le pasa a Nicolás Maduro, que se ve públicamente como que está fuera de control. Sí. Entonces, desde el punto de vista de la semiótica, ahí es que yo baso mi análisis. Ok, desde el punto de vista de eso que tú dices, quiero decirte que lo que quiero resaltar es el hecho de que esas dos personas no se desencajaron, se mostraron tal como son. Pero vamos nosotros a decirle, ¿por qué ganó Danilo Medina? Mírenlo. Honorable señora primera dama, doctora Margarita Cedeño de Fernández. Honorable señora primera dama, licenciada Cándida Montilla de Medina. Los edificios que lucen como verdaderos rascacielos y, en fin, todo el espíritu de modernidad que se vislumbra desde el aire. Al divisar semejante espectáculo,
que me permite comparar a nuestra ciudad capital con otras importantes ciudades del mundo, me digo para mis adentros, caramba, helo ahí, lo hemos logrado, el Nueva York chiquito. Nuestro mayor esfuerzo durante este año ha sido abrir puertas y eliminar barreras para construir un país de todo, una patria donde nadie quede fuera. Que en casi 8 años nuestro país incrementó en 2 veces y media su capacidad de generación de riquezas. Y esa es una hazaña que no se había producido en ningún momento de la historia de la República Dominicana. Nos comprometimos a poner la economía al servicio de la gente y no la gente al servicio de la economía. La República Dominicana, debido a la fuerza de una idea, a su gran sensibilidad, voluntad de trabajo y tenacidad, logró que el mundo entero se inclinase ante la justeza de los principios, la validez de los criterios y la dignidad de la causa que defendía. Pero todos sabemos que la educación pública de calidad es la herramienta más poderosa que tenemos en nuestras manos para asegurar que todos los niños, independientemente de su origen social, tengan acceso a las mismas oportunidades. Desbalances macroeconómicos causados por una política fiscal demasiado expansiva, unido a una demanda externa débil que llevó a la depreciación del peso dominicano a finales del 2002. Hemos alcanzado y superado la meta para el 2013, que era la incorporación de 500.000 personas a núcleos de alfabetización. Además, 300.000 ya han finalizado su aprendizaje, gracias a la generosa ayuda de decenas de miles de voluntarios y al trabajo conjunto de todas las instituciones que nos están apoyando. Cada vez estamos más cerca de superar el analfabetismo para siempre en nuestro país. Grecia tiene un nivel de deuda de 153% del PIB, Portugal 101.8%, Italia 100.4%, Irlanda 98.8%, Francia 81%, Bélgica 79%, Hungría 74%, Reino Unido 72.9%, Alemania 57.2% y España 56%, de acuerdo a datos del Fondo Monetario Internacional. Nuestro único criterio es llegar a quienes realmente nos necesitan, esté donde esté. Las políticas sociales promueven la equidad y el fortalecimiento de una ciudadanía activa y participativa. Y en este punto quisiera agradecer el trabajo incansable de la vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Ese solo hecho permite establecer la diferencia radical entre dos administraciones, portadoras de objetivos y de modelos de desarrollo diferentes, separados el uno del otro, como el día de la noche y el cielo del mar. Banano orgánico, aguacate, cilantro, orégano, miel, chinola, vegetales de exportación, jengibre, tayota, ñame, chocolate, café, lácteos, pollo, huevos, conejos, chivos. Bien, y ustedes ven la diferencia de los dos presidentes, de los dos estilos, que no vamos a juzgarlos, sencillamente decíamos, ¿por qué un presidente gana unas elecciones? Y ¿por qué una campaña hay que hacerla bien pensada? Posiblemente, si Leonel Fernández hubiese sido el candidato, Hipólito Mejía hoy fuera presidente en primera vuelta. Pero resulta que el señor Hipólito Mejía dirigió sus cañones contra una persona que no era candidato presidencial. Por otra parte, ustedes ven los tratos a eso que Leonel Fernández se ha metido, en que uno vive equivocándose con la primera dama y con la vicepresidencia. Uno no sabe a veces cómo tratar a doña Margarita.
si como primera dama, como vicepresidenta o como candidata presidencial. Él nos ha hecho un lío en la cabeza que realmente confundimos a cada y se confunde todo el mundo. La señora vicepresidenta de la República, la señora primera dama, la precandidata presidencial del PLD. Entonces, ese trato que ella, como dice, el poder usted tiene que respetarlo y tiene que tener un comportamiento, pero usted no puede subirse demasiado, porque entonces termina estando en la estratosfera, y desde allá arriba usted puede ver quizás subiendo a 10.000 o a 20.000 pies de altura, puede ver Nueva York bien y puede ver las torres cuando hay día claro, pero los conejos y el jengibre y las cooperativas de productores de yuca, usted no lo ve desde la estratosfera. Eso hay que estar con los pies aquí en la tierra, que es la diferencia entre esos dos estilos y dos gobiernos. No estamos juzgando a nadie, estamos marcando una diferencia que esa señora, que no solamente en el vestir, que tiene que ser así, porque el hábito es que hace al monje, porque lo distingue del resto. Dice, el hábito no hace al monje, sí, no lo hace, pero lo distingue. Entonces, el que está gobernando tiene que tener una buena apariencia, cosa que doña Margarita lo hace muy bien, por cierto, y se ve muy linda. Pero el caso de Santiago, que quiero decir dos cosas. Primero, el PRD metió a ese pobre muchacho en ese lío. Mándale esa denuncia, Marcos, para Santiago, y que se entienda. Ahora resulta que todos los cañones, Margarita bien defendida, con un equipo de abogados insuperable, le van a caer arriba y ahí va a salir él con muchísimos años de prisión, porque el PRD lo metió en ese lío. Aquí vinieron dos dirigentes PRDistas a defenderlo. Ahora lo dejaron solo. No le buscaron ni abogado. A defender el punto de vista que estaba de él. Increíble. Ojalá da vergüenza eso. Que el señor Cortina NG, que fue superintendente de seguro, quiera atestiguar en ese juicio, porque él tiene conocimiento de primera mano de lo que dijeron los bancos que se le pidió su certificación. La posición de Margarita Cedeño de Fernández en el día de ayer, yo quisiera ver si es posible ponerla, porque ahí se pone ella como ella es, no está empacada en el celofán del cargo ni de vicepresidenta, es como ella es, que uno no la ve muy a menudo así, no es que está desencajada, eso es lo que estaba aclarando, no es que se mostró tal y como es, sin envoltura. Miren a Margarita Cedeño de Fernández, sin Leonel, sin vicepresidencia y con cuerda. La mentira, la falacia que se inventó y que conozca además, que permita que se conozca el fondo de la querella, que no le salga huyendo, que ahora no esté defendiendo como gallina lo que quiso indilgarme a mí como buen gallo. Entonces que defienda y que deje que se conozca el fondo para que terminemos con esto, que yo tengo demasiadas cosas que hacer, demasiadas ocupaciones. Él lo que ha querido es aquí jugar con la verdad, con la justicia y engañar a la sociedad, y no se lo voy a permitir. No se lo voy a permitir. Sí. Bueno, ahí está doña Margarita Cedeño de Fernández de cuerpo entero. Yo quisiera pedirle a Carmen Rita que hay un fenómeno, y es que los políticos de cierto nivel se facilitan más cuando viajan al interior. Yo quisiera que ella localice en ese juicio a doña Margarita y la invite a Horas Extras, porque ella haría un programa magnífico, ¿verdad? A ver si ella la localiza allá en un terreno un poquito menos escabroso que la capital. El tema sigue con
el tema de Guido Gómez. Señores, en política y en economía, cuando usted aspira a cargos de primer orden o cuando usted maneja capitales que se salen de sus manos, porque llega un momento en que el rico tiene necesariamente que pensar en que no puede manejar toda la riqueza, sobre todo cuando esa riqueza no la hizo usted solo. Entonces, quiero poner dos parámetros que ocurrieron esta semana, el caso de Guido y el caso de Juan Vicini. Juan Vicini fue a un programa de televisión, no a este, a otro programa de televisión, que logró, por cierto, Alicia Ortega, un Oscar en edición. Yo creo que ella hay que darle un Oscar por ese programa que ella le hizo a Juan, sobre todo en edición. Quisiéramos también decir que tanto Guido como Juan, por el área en que se están manejando, necesitan asesorarse, pero no para que hagan lo que digan sus asesores, para que escuchen y tomen una decisión correcta. ¿Por qué Juan? Porque Juan Vicini es el hombre más rico de aquí y tiene influencia en las principales empresas y en las instituciones empresariales de aquí y en los medios de comunicación. Por tanto, México no puede decir que no le interesa a Carlos Slim. Carlos Slim tiene más poder que el presidente de México. Pero ese poder no es transitorio, ese poder es permanente. Los Vicini, en un momento dado, tenían un gobierno compartido. Felipe dirigía, Gianni era el político, y un hombre que todavía sobrevive era el que manejaba el día a día. Hoy Juan es que lo maneja todo. Y vimos una expresión de él ahí, que creo que tiene que asesorarse. Él habló de trono, el trono de la familia lo tiene. Yo creo que hay palabras que alguna gente tiene que erradicar, porque trono es sinónimo de monarquía. Guido decidió participar y aspirar a la presidencia del PRD. Posiblemente pierda, y ahí es que él va a necesitar asesoría. No es ahora, porque dio el paso correcto, pero ya Guido está en otro nivel político, está compitiendo por la jefatura del PRD. Entonces, cuando él pierda, ¿qué va a hacer? Por costumbre y por la experiencia que tiene, armar un lío y decir que le hicieron un fraude colosal. Guido, vas a perder y te van a hacer un fraude colosal, pero tú tienes que actuar en forma inteligente. Muy bien, pero ya fuiste candidato presidencial y vas a ser una víctima de Miguel Vargas, porque no tienes tiempo para armar una estructura que te vaya a producir, que te vaya a producir la presidencia. Y sobre todo, que el sector de Hipólito Mejía ya te quitó el apoyo porque estás compitiendo con Miguel y con Hipólito. Hipólito no resiste que discutan ni con su candidatura presidencial ni con su liderato. Es más, Hipólito Mejía, cuando se metió en la convergencia, él ha soltado eso en banda. ¿Ustedes saben por qué? Porque la convergencia tiene que escuchar al resto. La convergencia es más complicada que Miguel Vargas. Más fácil él se entiende con Miguel que con la convergencia. Porque hay demasiado partido político que él tiene que ser democrático. Y si hay una cosa que Hipólito no es democrático. Él hace lo que le da la gana. Entonces, ¿qué creó? Creó el Partido Revolucionario Corriente
PRD mayoritario. Ahora viene con un partido que llama PRD mayoritario. ¿Contra quién es eso? Contra la Convergencia y contra Guido, que voló muy alto. Y en honor a la verdad, Guido Gómez nunca fue santo de la devoción de un sector del PPH. Pero como Hipólito lo agarró jovencito y lo hizo consultor jurídico 4 años, Guido entiende que el agradecimiento es eterno. Y no va a entender. Para todo el mundo es una quinta columna de Leonel con Víctor Díaz. Y es una quinta columna de Hipólito, los dos para embromar a Miguel. Bueno, suponiendo que esa sea la razón por la que él llegó, que aproveche y que haga lo que hizo Juan XXIII cuando lo eligieron papa. Mire ese viejito que estaba de baboso ahí. Lo despertaron para decirle que era el papa, porque se estaba durmiendo de viejo que estaba, roncando. Ah, que yo soy el papa. Sí, pues entonces yo soy el papa. Y fue uno de los papas que más decisiones tomó. Entonces que haga eso. Él no va a hacer caso, porque él no va a oír a nadie. Pero que entienda que esta es la oportunidad. Fue un paso positivo que tiene que estar seguido de otras acciones. Los hombres con mucho dinero y los políticos de alto nivel tienen que escuchar para después tomar su decisión. Ese PRD mayoritario es producto de que Hipólito no resiste que nadie dependa de otro que no sea de él. Ahí se demostró con lo que ustedes acaban de ver, que se equivocó en la campaña, que no era Miguel, se equivocó y apuntó al pájaro que no era. Segundo, que Danilo era buen candidato. Tercero, que ha perdido 2 veces y no lo quiere entender. ¿Y por qué él no, si él tiene corriente mayoritaria de un casi 90%, como ellos dicen, y sus encuestas, que a lo mejor es verdad, pero ¿qué pasa? Que él no la quiere validar. ¿Por qué no se postula presidente del PRD? Porque va a ganar de robo, o por lo menos porque no apoya a Guido. Se le salieron huyendo a Guido, como le salieron huyendo a Marco Martín en Santiago, después que lo metieron a publicar disparate contra Margarita Cedeño. Ahora, eso decía Gracie esta mañana, se parece al caso del Chapo Guzmán. Se equivocó Vincho con Hernani y perdió el pleito. Se equivocó Vincho con el Chapo y el de la DNCD le sacó los pies. Usted tiene que tener cuidado con lo que dice y cómo lo dice. A nosotros nos dicen, mira, ¿y tú no tienes temor de que Félix Bautista te demande? No, porque lo único que yo digo de Félix Bautista es que yo le hago una pregunta y esa pregunta no choca con el código. Y es, ingeniero, ¿por qué usted optó por la senaduría de San Juan? ¿Qué necesidad tuvo de meterse a ser senador por su provincia? Sencillamente, eso no ofende a nadie y ese es un problema que él tiene, decir eso. Porque me dio la gana, perfectamente. Entonces, este frente mayoritario del PRD pone de manifiesto todas estas cosas. Algunas personas dicen, pero es que no termina en nada. Sí termina en mucho, en todo termina. En todo termina. Peña Gómez se fue solo en el 90. Sí. Solo. Sí. Y era Peña Gómez. Sí, pero perdió. Perdió y Jacobo perdió y el PRD perdió y el PLD recibió una alta votación. Sin tener incluso militancia en alguna provincia. Bien, señores, quiero agradecer a varios medios que en el día de ayer nos llamaron. Están entendiendo, no porque me están siguiendo, sino porque lo están viviendo y sintiendo, que no podemos competir con los grandes monopolios
y tenemos que aprovechar esas pequeñas islitas que nos quedan de expresión para poder unificar nuestros esfuerzos contra los grandes monopolios de la comunicación. No es desaparecerlos, es que la unión hace la fuerza. Yo creo que ya tenemos una candidata para ser presidenta del grupo de medios no comprometidos. Así había un movimiento de los no alineados, ¿verdad? De los medios no comprometidos, que es Carmencita Inver Brugal. Ojalá que acepte dirigir el movimiento. Tenemos a Johnny Dawager, tenemos al señor del Canal 51, mi amigo Burgos Gómez, un grupo. Hay compañías de cable, asociaciones de cable, que posiblemente entiendan que eso es necesario. Y ese problema de los medios, yo creo que tiene que ser estudiado. Aquí hay una serie incentivos para la televisión criolla, promover eso. Pero tú tienes el problema, Gracie, de los cables que ellos no ponen a los canales nacionales fácil, da mucho trabajo y lo ponen a veces en el número 400 o lo ponen en canales exclusivos. Entonces, y yo estoy seguro que la concesión original de los telecables conlleva incluir a todos los canales de la República Dominicana. Sí, pues si tú no le pagas, no te ponen. Y hay que hacer muchísimas maromas. Pero también noto que hay mucha reticencia a llevar a la justicia una serie de causas pendientes en los medios de comunicación. Óyeme, tú acabas de tocar un tema que no solamente atañe a los medios. Yo creo que los medios de comunicación están en ¿cómo se llama? Autocensura. Uno mismo se está censurando. Y hay una serie de temas que nadie nos prohíbe tratar, que yo creo que nosotros debemos de hacerlo. Alguno cuesta, yo sé, Gracie de la Cruz, Nuria Piera, Alicia Ortega y las personas que hacen investigación en este país saben que investigar no es barato. Es costoso y limita mucho. Nosotros vimos una entrevista ahí en estos días que tenía 3 anuncios del mismo gobierno. Entonces yo digo, medios de comunicación, ya es hora de que aquí se haga un estudio de las frecuencias de radio, de televisión, hasta de los radioaficionados, desde Hidalgo Justo hasta Gedeón. ¿Quién es Hidalgo Justo? Hidalgo Justo fue un director de telecomunicaciones, que yo quiero mucho, fue secretario de Educación, que cuando Balaguer lo mandaba a cerrar el programa Tribuna Democrática, cada vez que alguien exhortaba a la insurrección, él tenía que cerrar ese programa. Desde Hidalgo Justo hasta Gedeón, pasando por todos los directores y estudiar la historia de todas las frecuencias de aquí, que se han dado en forma que nadie se explica ni que le han explicado a nadie, algo que es del Estado, ahora es un asunto de negocio y de impuestos. Usted sabe los miles de millones de pesos que un país pequeño produce las llamadas telefónicas. ¿Cómo aquí se crea una frecuencia? Se le otorga a un político una frecuencia y después nadie la estudia ni la revisa. Si usted compara la extensión de 1 hora de teléfono de los Estados Unidos y 1 hora de teléfono de la República Dominicana, se va a espantar, se va a caer para atrás. Allí es más barata. Pero no es más barata, no. Es indescriptiblemente barata. Pero lo que va es que nosotros no podemos seguir escuchando. Yo no oigo a José Israel Cuello en la tarde online y a Machi Constant todas las tardes con Machi a las 5:30 de la tarde en Dajabón.
porque los sistemas de cable no tienen. Yo no oigo el verificador en tal sitio. Yo no oigo a Diego Hurtado en tal parte. Porque sencillamente el cablero no le da la gana de poner el 26, Carivisión. No le da la gana. Porque no le da la gana. No lo pongo. Es de ley. Pero no lo hacen porque lo único que le interesa Indotel es los impuestos. Otra cosa. Un estudio de las invasiones que ha hecho Estados Unidos a otras naciones. Ahora a propósito de Ucrania. ¿Cuántas invasiones y cuáles son los motivos? ¿Cuáles han sido los motivos de esas invasiones? Otro asunto. ¿Dónde están muchos políticos que han desaparecido en la misma forma que un mago desaparece una paloma en un sombrero? Una serie de personas que han hecho, pero desaparecieron totalmente del panorama. A veces da la sensación, nosotros preguntamos, pero fulano se murió y uno no lo sabe. Otros al revés, no tienen un ser querido, alguien que lo quiere y que lo aprecie, que le diga, mira, ya está bueno, ya sal, ya tú terminaste, ya estás quedado. No se lo dicen. Un mapa un mapa mundi de cuáles son los países aliados de Estados Unidos y cuáles son los países enemigos económicos de Estados Unidos. Otro tema, los casos inconclusos que decía Machi. Ustedes saben la cantidad de casos que todavía está pendiente. Ustedes no sabían que Héctor Méndez todavía está pendiente en los tribunales de la República. Todavía ese caso está pendiente en los tribunales de la República. En el Banco Central se robaron de la bóveda un millón de pesos. Y en otro caso se robaron unos lingotes que estaban en el almacén del Banco Central de oro, que cuando eso se guardaba el oro en las bóvedas. Eso se quedó así. La historia de la electricidad, desde que llegó la luz a Santiago, porque a la energía se parece mucho a la política que le sacan una canción a todo. Aquí se le han sacado 2 canciones a la electricidad. Cuando llegó, se creó una canción que decía, ya Santiago tiene lo que no tenía, una planta eléctrica y agua en tubería. Eso es de los años 20. Y la otra es, lo que nos sirve se bota, que lo boten de una vez, que no vale ni una mota y peor será después. Eso se la sacó Trujillo a la compañía eléctrica de Santo Domingo antes de nacionalizarla. Ahora hay que sacar otra. Cuando haya un sistema eficiente en la República Dominicana, nosotros nos reiremos de todo lo que está pasando hoy. Pero hay gente que insulta prácticamente al padre de la patria, Juan Pablo Duarte, porque vendía velas en Venezuela. Como decía, todo lo que vendían velas era porque no había luz. Era porque no había electricidad, señor. No había luz, se vendía velas, no vendía bomberos. Para iluminar las casas. Pero seguro, sí. Pero dije, no, era un vendedor de velas. Bueno, vela ahora es peyorativo, pero antes era necesario. Lo que está pasando hoy sí, nos dará risa mañana. Exacto, lo que antes era usuario, ahora es suntuario, ¿verdad? O al revés. Señores, como decía, yo tenía un profesor que se llamaba Ulises Pérez Plácido, se llama. Cuando él terminaba, decía, y ahora recapitulando, señores, Danilo ganó porque era el mejor de los dos. Se equivocó Hipólito 2 veces, con Leonel y con Miguelito. Segundo, Carmen Inver Brugal entendió el mensaje. Si no nos unimos, pereceremos en manos de los monopolios de comunicación.
Marco Martínez lo dejaron suelto en banda, el PRD, después que le mandó un material sin prueba. Tíralo por allá. Ahí tiene a Margarita como un gallito. Y con una justicia, acuérdense que el hombre que le tira besitos fue el que nombró todos esos jueces. Un Oscar para Alicia en edición. El haitiano que acusó a República Dominicana en México tiene varias vertientes. Una, ¿quién llevó a ese haitiano allá? Lo pusieron a eso. ¿Quiénes lo llevaron? ¿Quiénes le pagaron? Y segundo, había votado 5 veces aquí. Y hay un video ahí de una gente que atestigua, que nosotros vamos a verlo a continuación. Vamos a ver si vemos el juicio. Mi papá es Abelardo Medinas, mi mamá es Consuelo Ferreira. ¿Y ellos dónde nacieron? Mi papá nació de Cabral de Barahona y mi mamá nació en Villa Jaragua. Ok, ¿tienes hermanos? Yo sí tengo hermanos y ellos también, pero hace mucho tiempo que no me he encontrado porque somos individuales distintos. ¿Y ellos dónde nacieron? Ellos nacieron en Dominicano. ¿Y cómo se llaman? Los hermanos, Sí. los hermanos míos. Sí. Yo tengo, se llama Argentina Ferreira, Chocolate, Cocoa, Luisito y... ¿Tú tienes documentos dominicanos? Yo sí, soy dominicano, tengo que tener documentos dominicanos, señor, escúchame. Si soy dominicano, tengo que tener documentos dominicanos, pero el haitiano sí tiene documentos haitianos, pero para ser yo dominicano, tengo mi documento. En mi casa yo mismo personalmente. Aquí veo que sus hermanos son Javier, Carlos, Mario, Oscar, Argentina, Caudelia, Chabela, Yaribe, Luis Portino, Francisco y Socorro, estos 3 últimos ya fallecidos. Ese señor que tenemos allá, dice ser su hermano. ¿Y pusieron a Lourdes? ¿Usted lo conoce? No, nunca lo vi. Lourdes, le falta una. Lourdes, que está muerta también. Lourdes fallecida también. Sí. Lourdes Medina también. El señor William, ese que tenemos allá, dice ser su hermano. ¿Usted lo reconoce? No, nunca en mi vida lo vi. Tengo 58 años. Nunca he existido esa persona. ¿Usted tiene conocimiento si sus padres declararon otros señores, tuvo otros hijos fuera del matrimonio de su madre? Nunca lo había visto. No, nunca en mi vida. Ni es de ningún familiar, nada que tenga que ver con ustedes. No, nunca. ¿Y usted, señor? A menos de que no sean los mentados que se presionaron ahí, no lo conozco. ¿Y fallecieron cuántos? Bueno, falleció Portino, Socorro, Lourdes, Fran. Hay 4 fallecidos. 4 fallecidos. ¿Y cuáles sobreviven todavía? Sobrevive Carlos, Mario, Oscar, Yaribe, Caudelia, Chabela, Javier, Luis y Argentina, que soy yo. Usted, Argentina. Señora Argentina, ¿y el señor William, que dice ser hijo de su padre y de su madre, quiere decir hermano suyo de padre y madre? Eso es lo que yo no sé. ¿El por dónde es mi hermano? ¿Por qué? ¿Y el por qué? Explíquese. No, es que yo no sé si por qué es ser mi hermano. ¿Usted reconoce que es su hermano? Sí. Yo lo conozco a él personal, pero no sabía que era mi hermano. ¿Personal de dónde usted lo Yo lo he visto, pero no sé que es mi hermano. ¿Usted lo ha visto dónde? Yo lo vi a él en Oviedo, después en Pedernales, luego a Zapito. ¿Y el nombre por el cual usted lo reconoce? Porque usted dice que lo conoce de vista, no que es hermano suyo, no es hijo de su padre ni de su madre, que yo según usted me explica. No. ¿Con qué nombre usted lo conoce? Por Winé. Winé. Sí. ¿La nacionalidad? Haitiano. ¿De nacionalidad haitiana? Sí. ¿Y usted me dice que vive? En Azapito. Ya era hasta ahí que nosotros queríamos, porque esa señora es un primor.
Esa señora es un primor, ella dice una serie de cosas y que son interesantísimas. Señores, el que habla pero ponga lo que él dijo en lo que completo en la Comisión Interamericana. Ah, pues vamos el a haitiano. ponerlo. Adelante. Sí, yo nací en el 66, al 1966. Nací en Barahona. Ok. ¿Puedes decirnos quiénes eran tus padres? ¿Cuál es el nombre de tus padres? Mi papá es Abelardo Medinas, mi mamá es Consuelo Ferrera. ¿Y ellos dónde nacieron? Mi papá nació de Cabral de Barahona y mi mamá nació en Villa Jaragua. Ok. ¿Tienes hermanos? Yo sí tengo hermanos y ellos también, pero hace mucho tiempo que no me he encontrado porque digo, somos individuales distintos cintos. ¿Y ellos dónde nacieron? Ellos nacieron en Dominicano. ¿Y cómo se llaman? Los hermanos, Sí. los hermanos míos. Sí. Yo tengo, se llama Argentina Ferrera, Chocolate, Cocoa, Luisito y... ¿Tú tienes documentos dominicanos? Yo sí. Cacao, cocoa y chocolate. Sí. Es una pela. Ay, Dios mío, cuánto embuste. Bueno, señores, vamos a... Queremos ratificar, porque tal como me enseña Machi y Gracie todos los días, los poderes fácticos en República Dominicana hay que respetarlos. Yo soy respetuoso y muy amigo de ellos, por eso es que aconsejamos a los poderes políticos y a los poderes fácticos, nada más con una sola condición que tenemos, que es la edad. Los viejos son los que podemos hablar. Claro. Y queremos decirle a los jóvenes como Guido Gómez o como Juan Vicini dos cosas para que ellos no se pierdan. Los estamos aconsejando bien. El país necesita liderazgo, pero liderazgo que la gente asimilen. A Guido, que no se pierda, que esta es su oportunidad, que no se equivoque. Y a Juan, que está más bien, lo que está haciendo Juan en todas las áreas es buena, pero que no le diga trono, que no le diga trono al liderato empresarial. Solamente eso, todo lo otro está fabuloso. Mientras tanto, dedicado a Consuelo Despradel, Altagracia Paulino, Altagracia Salazar, a Carmen Inver Brugal, a Gracie, a Nuria, a Alicia, a todos esos productores que tienen un buen medio, un buen programa, sea en medio propio o ajeno, estimularlo a que entiendan que estamos en manos de poder económico y la información está distorsionada o ausente en algunas razones, porque no queremos chocar con esos poderes, que no es necesario chocar, y tienen que entenderlo. Toda esa gente, la misma Z, lo que pasa es que la Z se ha excedido en algo, tienen que tener un poquito de pudor. Le ha quedado tan bien el programa que ellos se pueden gastar el lujo de decir cosas que nadie puede decir aquí, no solamente malas palabras, sino que uno escucha cosas, digo, caramba, si yo digo eso aquí me crucifican, ¿verdad? Pero tenemos ahí... Pero eso es un medio independiente. Un diamante en bruto tenemos, ¿verdad?, ahí que puede hacer, y está haciendo mucho también. Nanfi Rodríguez tiene una fundación que se ha ocupado del asunto y podría dársele el apoyo y el impulso que pero necesita. Nanfi, a quien yo lo quiero, lo admiro y lo respeto, pertenece al grupo de comunicación gubernamental, al grupo que hizo Leonel. Él es el director de la parte legal de ese sector.
Entonces tenemos que bailar con él con una mano en el pecho. Ese es el problema. Nanfi es fabuloso, pero hay que saber a quién está respondiendo. Si tú coges los comunicadores de Rafael Núñez, encuentras que el jefe de la parte legal es Nanfi. Entonces, tenemos que identificar, no es una guerra, es poner las cosas en su lugar, que nos permitan vivir, sencillamente, que nos permitan desarrollarnos. Es así de sencillo. Y para no tener que esperar, como dice Machi, cuando alguien dice, di tal cosa, dice, pero el que tiene boca no manda a soplar, ven y sopla. Le gustan poner a los medios a soplar. Entonces, esa gente cuando le llega su problema, el otro día conversábamos con hoteleros, y los hoteleros nos decían, nosotros no damos publicidad por intercambio, ¿cómo es? Compliment. Bueno, realmente no es el caso nuestro, porque nosotros no andamos buscando publicidad por intercambio, y dice, nosotros no damos publicidad por intercambio. Qué bien, pero cuando tienen un problema, entonces van a los medios, miren, nosotros queremos que ustedes nos ayuden, o usted se va a pasar la noche a donde se pasó el día. Ese es el tema. El sector agropecuario viene aquí los sábados a gritar y a pedirle porque viven del gobierno. Pero tú te pones a revisar y lo que hay son 3. 3. Los otros no. ¿Por qué? Porque no sabe cuándo le toca. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa.